Ya, correcto. Entonces nos vamos a remitir al, al plan de clases y para fecha más o menos por ahí, 3 de noviembre, que está acá en esta partecita. Vamos a ver ahí, ¿no? 3 de noviembre tenemos prácticamente hacer una comparación entre el proceso unificado y el XP, pero no sin antes el poder todavía un poquito echarle un vistazo al famoso Scrum, ¿ya? Ok, entonces en ese sentido vamos a ir arrancando y aquí en las diapositivas que usted y yo hemos estado estudiando, sin duda estamos de alguna manera viendo el tema del XP y a la vez el Scrum, ¿no? Dijimos nosotros que cuando hablábamos de esta metodología de desarrollo, ¿no? Es una metodología de desarrollo de software que, como usted ve ahí, mire, tiene sus fases, ¿no? Habíamos mencionado la fase de exploración, la fase de planificación, construcción y producción, ¿no? Entonces, exploración en el sentido de ver el alcance, identificar las historias de usuario, y a la vez la planificación, ¿no? La construcción y la producción, ¿no? Entonces ahí estábamos hablando todavía de las fases del XP, ¿no? Ahora, justamente hablando sobre esas historias de usuario, ahí es importante que ustedes puedan chequear. Acá hay un material que me gustaría compartirlos para que les quede un poco claro ese tema de las historias de usuario, porque no sé si en esta lámina está completamente esa partecita. Creo creo que no hay. Entonces la voy a buscar para que la podamos un poco chequear ahí, ¿ya? Vamos a ver acá, si me permiten un momento. Acá está. Vamos a ver, aquí hay un... También esto está en la plataforma, ¿ya? Por si acaso, ahí también está. Y vamos a enfatizar un poquito ese tema de las historias, especialmente en el formato, ¿ya? Aquí vamos a ver en este trabajo que ustedes lo tienen colgado también en la plataforma, estamos hablando ya de los requisitos funcionales y acá las historias. Vamos a ir a este documento donde nos muestra formatos de historia de usuario, ¿no? Un poquito enfatizando ahí antes de entrar al Scrum, vamos a reforzar esta partecita, ¿ya? No sé si estará Guzmán, por favor, Guzmán Gabriel. Sí, ingeniero. ¿Podría leer este parrafito, por favor, sobre historias de usuario? Porque ya no se usan casos de uso en el XP, ¿no? Como en el proceso unificado. En el XP se usan historias de usuario. ¿Podría leer eso sobre historias de usuario, por favor? Las historias de usuario permiten obtener los requerimientos del sistema a implementar los primeros requerimientos por parte del usuario. Es importante no detallar las historias del usuario porque son utilizadas solo para dar una pequeña visión de lo que se quiere obtener. Cuando se inicie la fase de desarrollo del investigador con la ayuda del usuario, detallarán las historias del usuario. Correcto. Entonces, esas historias de usuario que en realidad son las que hay que codificar, hay que desarrollarlas ya. Miren acá, por ejemplo, esta es una historia de usuario, como dice el título, una historia de usuario para registro de un pedido de venta, ¿no? Y ahí dice, mire, está en este formato, hay un número, hay un título, sería registro de un pedido de venta, como si fuera la especificación de un caso de uso. ¿Recuerda usted? Había una fichita en la que especificábamos. Pero este formato de historia de usuario es algo diferente. Si bien tiene un número, un título, también tiene una descripcióncita, ¿no? Por ejemplo, mire, dice,
Si hablamos de un pedido de venta, permite el registro de los datos necesarios para realizar un pedido de venta en el sistema y al estar confirmado el pedido imprime un documento que acredita la transacción realizada. Es decir, que expresa la descripción de lo que hace, de la funcionalidad de esta historia y la expresa de una manera compacta, digamos, una descripción cabal, ¿no? Porque registra datos de qué, de un pedido en el sistema, ¿no? Y dice, al estar confirmado el pedido, mire, dice imprime, ¿no? Interesante, mire, ¿no? Hace un registro, ¿no? ¿De qué cosa? De un pedido en el sistema, ¿no? Y al estar confirmado, imprime un documento que acredita la transacción realizada. O sea que queda claro que evidentemente es un registro de una venta, ¿no? Básicamente, que queda de alguna manera grabada en el sistema, en la base de datos del sistema, y por otro lado, emite, ¿no? Un documento impreso, ¿no? Entonces, ya nomás al leer esa descripción de la historia, usted tiene una idea general, pero cabal de lo que hace esta historia de usuario llamada pedido de venta, ¿no? Ahora, estas historias de usuario, acá como usted las ve, aquí que obviamente las vamos a manejar luego, se las menciona en el Scrum también. Aquí mire usted, tiene en su formato la estimación. Esa estimación está en horas por tiempo por persona o hora por puntos de historia. Ahí habla de 20. 20 es el esfuerzo, es decir, podría significar 20 personas en una hora o 20 personas en un determinado tiempo de trabajo. La estimación siempre está dada en personas por tiempo, ¿no? Entonces, o en horas por personas como está ahí, tal vez esas sean 20 horas una persona, ¿no? Entonces, depende cómo uno defina su punto de historia, ¿no? A qué equivale cada punto de historia. Pero esa estimación es el esfuerzo que se requiere para codificar esa historia, ¿no? Por ejemplo, ahí habla de 20. Si usted dice que cada una va a equivaler a una hora, entonces son 20 horas por persona, ¿no? 20 horas en una persona en 20 horas va a desarrollar esa historia, ¿no? Y luego habla sobre la prioridad que es alta, ¿no? Y bueno, aquí dependiente de es el que va a desarrollar, ¿no? Pero de todas estas cosas que usted ve acá, de esta estructura, hablando de esta historia de usuario, quiero que ponga la mirada en algo que es sumamente relevante, ¿no? El tema de una descripción cabal, cuánto va a ser el esfuerzo en personas por tiempo y los criterios de aceptación, ¿ya? Fundamentalmente eso. Ahora, aquí en esta historia, mire, hay varios criterios de aceptación. ¿Qué es un criterio de aceptación? Un criterio de aceptación, eh, parece que alguien, no, ok. Entonces, volviendo acá a donde nosotros estamos, ¿qué sería un criterio de aceptación? En el documento nosotros estamos viendo que para describir esta historia de usuario, ¿ya? Necesitamos nosotros ser claros, no solo en el tema de la descripción, no solamente en cuánto tiempo va a tardar por persona el desarrollo de esa historia, sino para que la consideremos una historia válida, ¿cuáles son los criterios de aceptación? Por ejemplo, dice aquí la interfaz del usuario debe seguir el patrón F para la distribución de controles y deducible para usar por el usuario, ¿no? Eso significa que en esta se está exigiendo un formulario donde cuando usted ponga los nombres de los campos los va a poner aquí, ¿no? Los va a poner bien en línea, así, ¿no? Y obviamente luego va a poner los text box, ¿no? A su ladito, de tal manera que va a hacer una distribución bien, ¿no? Alineada, diríamos, en este sentido, mire, por acá, ¿no? Y alineada también en este sentido por acá. Entonces, está hablando de la parte estética, ¿no? De la parte de interfaz gráfica de usuario. Entonces, dice este criterio que este pedido de ventas debe cumplir con él. Si no cumple con no se considera una historia válida, ¿no? Es decir, funcionalmente válida. Ahora, segundo punto, mire, el código del pedido de venta se debe generar de manera que dice
automática, ¿no? Es decir, que si va a haber un código acá, ese código debe generarse en forma automática. El usuario no debe escribir. Además de ser generado de manera automática por el sistema, debe ser único para cada venta, ¿no? Entonces, si la historia que va a desarrollar usted cumple con ese criterio de aceptación, bien, ¿no? Es decir, desde la estética hasta la funcionalidad, ¿no? Hay una tercera, ahí mire, tercer criterio, y voy a pedir a Barberí que lo pueda leer. El tercer criterio, este que estoy haciendo check. ¿Cuál sería el tercer criterio? Dice, el sistema debe informar si el artículo que se va a añadir al pedido de venta aún tiene stock disponible. No se puede vender un artículo que no tenga stock. Correcto, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a usar este formulario para hacer los pedidos, me imagino que va a haber una grilla acá, ¿no? Una grilla donde en cada fila vamos a poner un producto que se quiere vender, ¿no? Porque generalmente este formulario tiene un encabezado y tiene acá, ¿no? Una grilla donde en cada fila se pone un producto. Pero al querer poner un producto, es importante que ese producto tenga existencia. Es decir, si voy a vender 3 bolsas de cemento, debiera haber pues mínimamente menor o igual a 3 bolsas de cemento en el stock, ¿no? Quiere decir que la historia de usuario debe verificar la existencia antes de permitir al usuario registrar una cantidad que se quiera vender en esta transacción, ¿no? Entonces, eso es importante, son criterios de aceptación. Criterios de aceptación es decir, cosas que debe, tareas específicas que debe cumplir esta historia de usuario que se llama registro de un pedido de venta. Pediremos a Cantuta, que lo vi llegar por ahí, que nos lea el cuarto criterio de aceptación, por favor. Buen día. Se debe verificar que el stock del artículo satisfaga la cantidad solicitada del pedido. Correcto, ¿no? Entonces, si yo pido 20 y hay 10, entonces ahí debe salir una ventanita emergente, ¿no? Donde diga stock insuficiente, ¿no? En esta ventanita a la izquierda que está usted, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente ese es un criterio que nos exige esta historia, ¿no? Correcto. El otro criterio de aceptación, pediremos que lo lea nuestro estudiante Godoy, por favor. ¿Qué está marcada en bien? Sí. El cliente que solicita el pedido de venta puede o no estar registrado en el sistema. En caso de que no esté registrado, se le asignará un usuario de cliente por defecto, previamente creado como cliente mostrador. Ya, correcto. Entonces, ese criterio dice que si aquí en la cabecerita que usted ve de la venta, ¿no? En esta cabecerita que estoy marcando, no, cuando yo quiero llamar al cliente, el cliente no está, digamos, por así decirlo, entonces, pues, necesitaremos, ¿no? Nosotros, ahí, como dice, se le asignará un usuario del cliente por defecto, ¿no? Previamente creado como el cliente mostrador, entonces quiere decir que evidentemente ahí se va a llamar un cliente por defecto, ¿no? Que uno tenga registrado para que la venta, en este caso, no se atrase, ¿no? Si es que no estuviera registrado. Ok, entonces, hay otro punto más ahí y vamos a pedir a Ortuño que lea este otro que he chequeado, es otro criterio de aceptación de la misma historia. ¿Cuál sería, Si Helmut? el cliente no está en el sistema, Ah. pero quiere ser registrado, se hará el registro en la misma interfaz del pedido de venta. Correcto. Entonces, en esta interfaz me imagino que en una partecita se va a habilitar una pestañita donde se permita ingresarlo al usuario, ¿no? Entonces, se lo ingresa y evidentemente luego se puede seguir con la transacción, ¿no? La transacción de ventas, me refiero, ¿no? Entonces, fíjese que dos formas, ¿no? O lo coloco al cliente como un usuario por defecto o yo hago uso de una opcioncita por acá para poder ingresarlo al cliente y registrarlo como él quiere ser registrado, ¿no? Entonces, esos son los criterios para que la historia sea considerada válida. El próximo que estoy haciendo check ahí, vamos a dejarlo para Grimaldos, por favor. Debe permitir, ¿qué dice?
¿No está Grimaldos? No hay, ¿no? Ya. Después de Grimaldos estaría nuestra alumnita Rojas Dayana. No está tampoco. Rojas Dayana. ¿Puede leer? Lo que está con check. Sí, este de acá. Ya. Debe permitir buscar a un cliente de un artículo mediante una ventana de búsqueda. Correcto, ¿no? Entonces, si yo en esta partecita de acá, pues tengo un textbook para poner un código de cliente y buscarlo, ¿no? O si necesito presionar una tecla de función para que me traiga al cliente hasta esta pantallita, perfecto, ¿no? Si necesito presionar otra tecla de función para que me traiga el catálogo de productos y yo escoger y que quede registrado en una fila acá, a eso se refiere, ¿no? O sea que es nomás trabajosita esta historia de usuario, ¿no? Ok. Luego, la próxima, fíjese ahí, vamos a pedir si es que estuviera Denker, pueda leer por favor Denker, esa que he chequeado, la última. Si no está Denker, entonces a Martín. El código del empleado no es obligatorio. En caso de que el pedido de venta lo haga directamente el cliente mediante el carrito de compras online. Correcto. Entonces, el código del empleado dice no es obligatorio en caso de que el pedido de venta lo haga directamente el cliente mediante el carrito de compras online, ¿no? Ya ahí, tal vez estamos hablando ya de probablemente, sea también una aplicación que tenga que ver con el tema web, ¿no? Dice, el código del empleado no es obligatorio en caso que el pedido de venta lo haga directamente el cliente mediante un carrito de compras, claro, dice, ¿no? Online. O sea que fíjese que esta historia debería ser implementada para un sistema en escritorio o para también en línea, ¿no? Por este criterio nos damos cuenta de eso, de esa exigencia, ¿no? Ahora, luego dice la fecha y la hora del pedido de ventas por defecto debe ser la fecha actual del servidor. Perfecto, no hay problema. El próximo se lo dejamos para Johnny. Johnny. Perdón, salté a Nayeli. 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 Sí. El no. Ajá, el del no. No se puede eliminar un pedido de venta de la base de datos, solo se le puede dar de baja. Ya, correcto. Entonces, usted dirá, ingeniero, no tiene que funcionar así, que yo tuve experiencia en otro lado, desarrollé. Ya, perfecto, pero lo que ahorita nos están pidiendo acá en esta historia, para que nos las, digamos, nos las hagan valer, en otras palabras, sea válida para el cliente nos está pidiendo justamente ese criterio, que no se puede eliminar un pedido de venta de la base de datos, ¿no? Es decir, si uno se equivocó, pues darla lógicamente de baja, ¿no? Pero no quieren que se elimine físicamente, ¿no? Ese es un criterio de aceptación. Estoy hablando, recuerde, importante que usted tenga en cuenta esta frase que he puesto acá o que tiene el formato de una historia, criterio de aceptación. No se vaya a olvidar, ya si le toca una vez defender algo y yo soy su tribunal, sí o sí le voy a preguntar qué es un criterio de aceptación, ¿no? Y ahora, aquí tenemos otro criterio. Al confirmarse el pedido se debe imprimir un documento comprobante, ¿no? Es decir, que no será válida esta historia si no termina la transacción impresa en formato duro. Es más, no solo hay que grabarla en la base, sino que hay que confirmar ese pedido con una impresión. Y luego dice, se debe crear una interfaz de búsqueda de pedidos de venta para posterior modificación, ¿no? O sea, si uno desea. Y un pedido de venta no podrá modificar si está anulado, entregado o facturado, ¿no? Entonces, esos son los criterios, ¿no? En otras palabras, son funciones específicas que debe cumplir, ¿no? Una historia de usuario, ¿no? Para que usted pueda ver ahí ese formatito. Y este colega que hizo este trabajito, mire, dibujó incluso hizo un mock-up, ¿no? De acá,
obviamente esa interfaz donde dice registro de un pedido de venta, ¿no? Como usted puede ver, él dibujó un mockup, puso los criterios de aceptación, él estimó que son unas 20 personas en una hora, ¿no? Son prácticamente el esfuerzo, ¿no? De 20 personas en una hora, o en este caso donde pone horas persona, 20 horas una persona, ¿no? Mejor dicho, porque es HP, ¿no? Horas persona. Entonces, hora tiempo, ¿no? Cuando lleve ingeniería de software, va usted a estudiar, si es conmigo, vamos a estudiar a fondo este tema, ¿ya? Vamos a estudiarlo a fondo porque requiere, ¿no? XP tiene su estilo de poder determinar de dónde sacaron 20, ¿no? Generalmente es de la experiencia, ¿no? De la experiencia, pero tienen un método que se llama Planning Poker, ¿no? Y ya lo va a ver. Ok, entonces